poder arrancar oficialmente. Rabino Meir Llame, soy, aparte de rabino, soy correntino, hincha de River, me parecen todos datos muy importantes. Ahí les estoy dejando mi mail, cualquier cosa. Sirvo en el seminario rabínico ya hace 4 años desde que volví a Israel de estudiar en el Instituto Schechter. Y ahora voy a presentar a Emanuel Levinas, para el que no conoce, es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, nacido en Lituania en 1906, aunque su obra principal la desarrolló en Francia, donde partió hacia su mundo en el 95, ¿sí? Y aparentemente, por lo que fui investigando dentro de los libros de Levinas, todos los años hacía una conferencia de los intelectuales judíos franceses y siempre él se presentaba con una porción del Talmud. Él en todas sus charlas pide disculpas por no ser especialista en Talmud, como lo son otros que están en la charla que él daba, ¿sí? En la conferencia que él daba. Lo mismo que me pasa a mí, yo no soy especialista en filosofía, pero como el profesor Emanuel Levinas habló de Talmud, me abre la puerta un poquitito a aportar lo mío. El título de la charla se llamaba Viejo como el mundo y era dentro de un coloquio que se preguntaban entre los intelectuales franceses acerca de si es necesario al mundo el judaísmo. Una pregunta bastante fuerte, y para estudiarla el profesor Levinas utiliza una suguía, un párrafo talmúdico que aparece en el Tratado de Sanedrín. Para el que no sabe, es la primera vez que va a estudiar Talmud. El Talmud está compuesto por lo general de una Mishnah, y luego, que es la primera ley oral escrita, cuando se llevó a escrito, y luego de eso está la Gemara, que es la discusión que continúa, ¿sí? Estamos hablando de Babilonia, la parte de la Mishnah es en Israel hace unos 2000 años, y la parte de Babilonia hace unos 1800 años por lo menos. Vamos a comenzar con la Mishnah. La Mishnah dice así, va a hablarnos del Sanedrín. Para el que no sabe, el Sanedrín es la forma de llamar al superior tribunal que había para los Yehudim en Israel, y funcionaba, porque va a venir en el texto, funcionaba dentro de Lishkat HaGazit, que era una parte del Beit HaMikdash. Una parte un poco exterior, pero pegada al Beit HaMikdash, al gran templo de Jerusalén. Dice así, el Sanedrín formaba un semicírculo para que sus miembros pudieran verse unos a otros. Ante los magistrados había 2 escribanos, uno a la derecha, el otro a la izquierda, que registraban los argumentos de cargo y de descargo. Rabbi Yehuda dice, había 3 escribanos. Uno registraba los argumentos de cargo, el segundo los argumentos de descargo, y el tercero los unos y los otros. Delante de los magistrados sentados había 3 filas de estudiantes de la ley. Todos conocían sus sitios. Si había que investir a uno, se investiga al que estaba sentado en la primera fila. Y luego sigue describiendo cómo va a ser, ahora lo vamos a estudiar. El Sanedrín formaba en un semicírculo, es decir, no tenía forma cuadrada, sino que eran filas redonditas, ¿sí? Para que sus miembros pudieran verse los unos a los otros. Esto que habla de escribanos son gente que tomaba nota de lo que pasaba en ese tribunal. Hablaban los testigos, hablaban los acusados. Cuando hablaban a favor, anotaba uno. Cuando hablaba en contra, hablaba el otro. Y hay una segunda postura que dice que eran 3 los que anotaban. Uno anotaba las cosas a favor, uno las cosas en contra del imputado, y había un tercero que anotaba ambas 2 cosas. Ya vamos a ver para qué. Y acá viene también una cuestión muy interesante. Delante de los magistrados, sentados, había 3 filas de estudiantes. Es decir, no era un juicio secreto, sino que era un juicio público. Todos conocían sus sitios. Si había que investir a uno, se investiga al que estaba sentado en la primera fila. Un estudiante de la segunda fila pasaba a la primera y uno de la tercera a la segunda. De entre el público presente se elegía una persona y se la situaba en la tercera fila. Y no se sentaba en el lugar del primero, de esta fila que había subido a la otra fila,
sino en el lugar que le correspondía. Y lo primero que nos va a llamar la atención acá sobre la Mishnah Levinás es que era una asamblea de rostros. ¿Qué significa esto? Y acá empieza lo actual, digamos, de esta subía. Nuestra Mishnah, la parte más antigua de nuestro texto, sí, la que la sigue, la más reciente, la Gemara, que se supone que es su comentario, nos enseña que el Sanedrín formaba un semicírculo. ¿Para qué un semicírculo? Para que sus miembros pudieran verse unos a otros. ¿Sí? Era como una especie de anfiteatro. Y tenía la particularidad de que uno no veía nunca al otro de espaldas, sino siempre de cara o de perfil. La relación interpersonal, sí, era... La gente se daba la cara, dice Levinas. El diálogo no se interrumpía nunca. Una asamblea de rostros y no una sociedad anónima. Ustedes van a ir viendo algunas anotaciones que están acá, son las mismas anotaciones que estaban en mi libro, digamos, cuando me tocó, digamos, estudiarlo varias veces. Estaba escuchando unos ruidos, me estaban distrayendo. Una asamblea de rostros dice y no una sociedad anónima. ¿Sí? Y además una cosa más, al ser un semicírculo que estaba abierto, dice que era para que los que estaban dentro del tribunal se acuerden de que tenían que permanecer abiertos al mundo exterior. ¿Sí? No era un tribunal cerrado, no era un tribunal secreto, sino que se trataba de una asamblea, y como dice acá Levinas, una asamblea de rostros, porque todo el tiempo se veían los unos con los otros cara a cara. Luego está toda la cuestión que tiene que ver con que los testimonios dentro de este tribunal se anotaban. Y lo que va a explicar es que por qué algunos suponen que tendría que haber habido 3 y no 2 anotadores, porque era necesario que siempre haya 2 testigos. Entonces, si uno anotaba solamente las cuestiones que estaban a favor del imputado y otro solamente las que estaban en contra del imputado, de algún modo iba a faltar un testigo más. Entonces, por eso algunos suponen que había un tercer, digamos, escriba, un tercer sofer que tomaba notas. Estuve mirando en la subida misma y lo que dice es que eran 2 y los 2 anotaban ambas cosas, tanto lo a favor como en contra del imputado. Y hay un detalle, dice, leo directamente a Levinas. Y ahora algo nuevo, nunca visto en un tribunal. Ante los magistrados están los estudiantes de la ley, los que estudian la Torá, pero aún no han sido investidos jueces. El tribunal no es desde luego una sinagoga, ¿sí? Viene a ser una escuela. Estudio de la ley y jurisdicción, teoría y acción, rigor y misericordia, todas las polarizaciones del espíritu pertenecen en el judaísmo a la dualidad de la casa de estudios y el tribunal. Y acá hay algo muy interesante, porque ¿qué más quisiéramos todos que poder aprender no solamente la teoría, sino la práctica de las cosas? ¿Sí? Cualquiera que haya estudiado desde matemáticas hasta cualquier carrera, cualquier tipo de estudio, se va a dar cuenta que muchas veces nos preparan solamente para la teoría y no nos dan la práctica. En cambio aquí, uno ya, mientras iba estudiando la ley, siendo maestro quizás en algún momento, pero todavía no juez, ¿sí? Este Beit Din tenía la posibilidad de ser Beit Midrash también. No era solamente un tribunal, sino que también era una escuela. Y comienza la Gemara, que es la parte posterior, siguen las discusiones. Y ya vimos, la Mishnah dice cómo era el Beit Din, cómo era el Sanedrín, cómo tenía que funcionar, abierto al mundo, viéndose los unos a los otros, con los estudiantes allí adelante, con los escribas tomando nota. Ya está, ¿qué más necesitamos que la Mishnah que nos dice cómo son las cosas? ¿Qué dice la Gemara? ¿Qué es lo primero que dice? Minale y Milei. ¿De dónde sacás estas palabras? Vamos a buscar cuál es la fuente para esta enseñanza. No nos alcanza con que vengan y nos digan cómo era el Sanedrín, sino que necesitamos saber de qué parte
de la Torá o del Tanaj lo sacaron. Y acá viene una cuestión no menor. ¿De qué texto procede todo ello? Y acá estamos, esto es parte del texto de la Guemará, solamente que yo lo fui cortando de a poquito para poder estudiarlo junto a ustedes. Rab Aja Barjanina dice, lo aprendemos del versículo del Shir Hashirim, del Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículo 3, que dice así, tu ombligo es como una copa redonda llena de un brebaje perfumado. Tu cuerpo es como un montón de trigo cercado de rosas. De vuelta, porque este versículo nos va a acompañar buena parte de este estudio. Tu ombligo es como una copa redonda llena de un brebaje perfumado. Tu cuerpo es como un montón de trigo cercado de rosas. ¿A quién le está hablando? ¿Quién le está hablando a quién? Aparentemente es el amado a su novia, ¿no? La está describiendo. Y entonces esto abre una posibilidad maravillosa para la interpretación. ¿Sí? Sobre todo Levinas dice que el fundamento de la justicia va a ser el dominio de la pasión. La base de la institución central, ideal, principal y en la que se funda la justicia y la forma de ver la justicia para Yahadut, para el judaísmo, es un texto erótico. Es un texto del Cantar de los Cantares donde le habla un varón a una mujer, un amado a un amante, ¿sí? A su novia, a su doncella, y en eso nuestros jajamim basan, cuando lo primero que le preguntan es, ¿de dónde sale que el funcionamiento del Beidín superior, ¿sí? Del superior tribunal, del Sanedrín, es así? Lo sacamos del Shir Hashirim. Y esto llama la atención tremendamente a Levinas, que nos trae aquí una explicación. Y luego comienza a analizarse por qué es así y por qué toma este versículo del Shir Hashirim. Y este trabajo lo va haciendo la Gemara. Va tomando cada una de las palabras y nos va a explicar por qué. Esto es simplemente el Talmud. Dice, tu ombligo es el Sanedrín. Ahora, ¿por qué el Sanedrín es llamado ombligo? Porque el Sanedrín se reúne en el ombligo del mundo. El ombligo del mundo, Jerusalén, y dentro de Jerusalén el Bet HaMikdash, el templo de Jerusalén. Allí se reunía el Sanedrín. Claramente acá Levinas cuando va a comentar, después al final les dejo la lectura completa talmúdica, pero cuando él va a comentar dice, claro, para cualquier cultura, para cualquier pueblo, donde están ellos, es lo central. Por ejemplo, el rabino Yoni Shalom, cuando puso los horarios de Buenos Aires y dijo, porque nos sentimos el ombligo del mundo. Entonces, está claro también que esto no es algo muy particular, pero sí es interesante cómo lo llama, ¿sí? Tu ombligo es el Sanedrín. Para nosotros, para Am Israel, donde miramos todos los días 3 veces para hacer tefilá, para rezar, es hacia Jerusalén, y ese para nosotros es el ombligo del mundo. Una copa, esta copa en hebreo es llamada Agán, porque protege, que en hebreo dice Megin, a todo el universo. La justicia que se hace en el Sanedrín protege a todo el universo, ¿sí? Y esto es lo que nos dice aquí la Gemara. Y por último dice redonda, en hebreo, Sar, que Sar significa creciente de la luna, ¿sí? Porque a esto se asemeja. Recuerden que hablamos de un tribunal sentado en forma semicircular. El universo únicamente subsiste por la justicia que se hace en el Sanedrín. Tu ombligo, como leímos recién, era el Sanedrín, luego una copa. La palabra hebrea empleada por el Cantar de los Cantares es Agán. El talmudista va a interpretar esta palabra haciéndole decir, en Agán leerá Megin, pero Megin significa protege. Esto pues confirma que el ombligo indica el Sanedrín. ¿No es verdad que el Sanedrín protege al universo entero? Quizás se trata de una dudosa etimología, pero hay certeza sobre el fondo de la cuestión. Significación universal del tribunal. Protege al universo. El universo
únicamente subsiste por la justicia que se hace en el Sanedrín. El papel del judaísmo, cuyo centro es el Sanedrín, es un papel universal, una diaconía al servicio de la totalidad del ser. ¿Sí? Porque esta justicia no defiende solamente a Am Israel, sino que defiende a la humanidad toda. Una copa redondeada, que es lo que habíamos visto recién. La palabra hebrea zar quiere decir creciente de la luna. El Sanedrín se parece a la luna en creciente. Una alusión, si así queremos verlo, a la forma semicircular del tribunal. Así que es gracias a esta palabra redondeada como recibe confirmación la disposición de los asientos de los miembros del Sanedrín, que esto era lo que se buscaba demostrar. Llena de un brebaje. Y acá comienza una cuestión muy interesante. Llena de un brebaje, sí está hablando de un vino perfumado. En el texto dice que no carece de líquido, pues si uno de sus miembros se ve obligado a ausentarse, hay que asegurarse de que queden en la sesión 23 jueces, que corresponde al pequeño Sanedrín. Si no, no puede salir. Y acá una cuestión más histórica. Hay distintos tipos de tribunales. El tribunal mínimo tiene 3 personas como mínimo, 3 jueces, pero acá nos habla de 2 tipos de tribunales. De los tribunales que pueden, de algún modo, juzgar cuestiones, Dinei Nefashot es llamado en hebreo, que son cuestiones de vida o muerte. ¿Sí? De ese juicio, una persona podía salir condenada a muerte. Entonces, esa pena de muerte, para poder ser válida, tenía que tener la sentencia de un tribunal de un mínimo de 23 jueces. En el Shkat HaGazit, dentro del templo de Jerusalén, dentro del Beit HaMikdash, funcionaba el Gran Sanedrín, que tenía 71 miembros. Entonces, como vimos en la Mishnah, había filas de estudiantes parados adelante de cualquiera de los tribunales. ¿Y para qué estaban estos estudiantes? Para algo que vamos a ver dentro de un ratito, que era para completar un número necesario de jueces. Pero aquí de lo que habla es que permanentemente dentro del Lishkat HaGazit, dentro de la oficina donde funcionaba el Sanedrín en el Beit HaMikdash, había por lo menos 23 jueces preparados para dictar juicio. ¿Sí? Desde el amanecer hasta el anochecer, que eran las horas donde se podía abrir un juicio, no así de noche. Entonces, de día, todo el periodo del día, había 23. Tendrían que estar los 71, pero si alguno necesitaba salir a hacer un trámite, ir a ver a la familia, le mandaban un WhatsApp que estaba pasando algo y tenía que ir, seguramente no en esta época de aislamiento, pero sí, tampoco no había WhatsApp, estaba haciendo una comparación. Sí, si uno tenía que salir a hacer algún trámite, solamente podía salir si miraba a su alrededor y había 24. Si él era el número 24 de los jueces, decía, me toca a mí salir, y salía a hacer sus cosas. Pero si no había un mínimo de 23, no podía salir a ocuparse de sus asuntos personales. Y acá, otra cuestión más, Levinas nos dice, ninguno dispone de su propia persona mientras no está asegurado el servicio público. Con servicio público se refiere al servicio público de justicia, ¿no? Este Sanedrín tenía que estar siempre listo para funcionar en todos los días de la semana, menos en Shabbat y días festivos, Yom Tov, por ejemplo, Shavuot, que se nos avecina. Sigue la Gemara y dice, sigue la Gemara desarmando y explicando el versículo del Shira Shirim. Tu cuerpo es como un montón de trigo. Todo el mundo saca provecho del trigo. Todo el mundo encuentra a su gusto los considerandos de las sentencias del Sanedrín. Recordemos, el Sanedrín no era solamente tribunal, sino, como vimos, también funcionaba como una especie de escuela, de Beit Midrash. Entonces, todos los que estaban allí, todos los que podían luego leer la sentencia o escuchar la sentencia del Sanedrín, iban a aprender Torá, iban a aprender de justicia, iban a aprender algo bueno. Todo el mundo saca provecho, ¿sí?, de lo que se enseña en el Sanedrín. Y aquí comienza, yo creo, una de las partes centrales, porque hasta ahora no vimos nada, recordando cómo era el título de que le puso, o sea, el título del coloquio en el que Levinas participaba, de si el judaísmo le sirve o no al mundo, es necesario o no.
Dice el pasuk, dice el versículo, que estaba cercado de rosas. ¿Sí? Todo esto que fuimos hablando, de que era un semicírculo, estaba cercado de rosas. Ya que la separación se movió. Ya que la separación no es más que una cerca de rosas, no harán en ella brecha alguna. ¿Sí? Esto es muy interesante. Se está hablando en principio, y solamente en principio porque luego Levinas lo va a extender, a que un juez que pertenece al Sanedrín, aunque la separación con la transgresión no sea más que una cerca de rosas, si en hebreo lo traducen como gader, una cerca, no harán en ella brecha alguna. Aun cuando de la transgresión no les separe más que esta pequeña cerca de rosas, no van a meter la mano allí donde no tienen que meter. Claramente se trata de una exigencia utópica, ya que esta orla de rosas es un tabí que es un obstáculo muy pequeño, muy delgado. Para separar a los magistrados del vicio, no hay que levantar un muro de piedra, basta con plantar una cerca de rosas, nos dice Levinas. Y aquí la Guemara se sale un poquitito de la cuestión específica del pasuk, del versículo, y trae una historia. Antes de comenzar la historia explico lo que es un mineo, un min, como ven ahí en la pantalla. Un mineo sería, en la época de la Guemara, una persona que cree en la santidad, en la revelación de la Torá, pero no cree en las leyes de los Jajamim. No cree en lo que nosotros los Yehudim creemos, que es la Mishnah, la Gemara, la Halajá, la ley oral en su sentido más amplio. Solamente creen en la Torá escrita, Torá Shivishtav, en el Tanaj, en la Biblia, en su sentido más puro. Entonces dice que sobre ello un mineo le dijo a Rab Kahana: ustedes sostienen que en su periodo de impureza, una mujer que le está prohibida a su marido tiene sin embargo derecho a quedarse a solas con él. ¿Ustedes creen que puede haber fuego en el lino sin que arda? Acá lo que le está diciendo es, sabemos que hay leyes de pureza e impureza. Cuando la mujer está en sus días de menstruación, en sus días de impureza, hasta que no se purifica, tiene cosas que tiene prohibidas respecto con el marido, sobre todo mantener relaciones matrimoniales. Pero se puede quedar junto a él. Y lo que le dice esta persona que no cree en los Jajamim, que no cree en la Torah oral de Am Israel, le dice: ¿ustedes creen que puede haber fuego? ¿No va a haber deseo entre el marido y su mujer? ¿Sí? Y no va a ser esto que se prenda el fuego entre ellos y transgredan. Rab Kahana contestó: la Torá da testimonio en nuestro favor, valiéndose de una cerca de rosas. Pues aún si la separación solo es una cerca de rosas, no harán en ella brecha ninguna. Ninguna brecha. Acá lo que le está diciendo, si el texto de la Guemará que nos trae Rab Kahana nos dice, el Tanaj dice que nosotros, ¿sí?, los Yehudim o los Jajamim, o el que ustedes quieran ver acá por el que contesta Rab Kahana, dice, nosotros tenemos certificado acá. El Tanaj dice que nosotros no vamos a transgredir. Siquiera si lo que nos separa de la transgresión es una hilera de rosas, unas flores. Y acá Levinas hace una vuelta de tuerca dentro del texto, ¿sí? Y la Guemará da una vuelta de tuerca dentro del texto. La presunción se extiende a todo el pueblo judío de repente. Bastantes cosas nuevas aportan las líneas que se acaban de comentar. Lo que se decía hace un instante de los jueces, del juez en particular, ahora se dice del pueblo judío entero. Rab Kahana ya no habla del tribunal. Rab Kahana habla del pueblo judío. A todo el pueblo judío se extiende la excelencia exigida arriba a los miembros del Sanedrín. Yo elegí hace un mes este tema,
¿sí? No sabía que iba a pasar lo que pasó este fin de semana en Argentina, así que nadie se lo toma personal, nadie quiera ver, y si alguien quiere ver coincidencias aquí, perfecto. Aquí se nos trae una idea muy interesante. Hace algunas semanas leímos Parashat Kedoshim, ¿sí? Traducido al español como santos. Y es muy interesante una postura que trae otro admirador de Levinas, uno mucho más importante que yo, que era el profesor Yeshayahu Leibovich, que dentro de sus textos dice que uno de los filósofos que más le gustaba de sus contemporáneos y que más le parecía que estaban haciendo Machshevet Israel era Yeshayahu Leibovich. Decía esto sobre Levinas. Yeshayahu Leibovich trae una cuestión sobre el versículo que encabeza Parashat Kedoshim, que dice: Dios nos dice a nosotros, Kadosh Baruj Hu nos dice, Kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohim. Santos van a ser, porque santo soy yo, Adonai vuestro Dios. Y acá hay una cuestión. Primero, el único que es santo aparentemente, ¿sí? Salvo que alguno de ustedes crea algo distinto, es aquel al que 3 veces por día le decimos Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Sí? Le decimos 3 veces que él es el santo, Kadosh, 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 Adonai Tzebaot, Meloch Haaretz Kevodó. Sí, es lo que decimos, lo que dice el Tanaj y lo decimos nosotros en nuestras Kedushot. Sin embargo, cuando miramos el versículo, dice Kedoshim Tiyu. Y la traducción sería: santos ustedes van a ser. No son santos ahora, ¿sí? Sino que van a ser. ¿Y qué significa esto? Leibovich lo explica diciendo que nosotros lo que vamos a hacer es estar todo el tiempo intentando imitar la Kedushá de Dios, y por eso de algún modo describe la acción que debemos llevar nosotros como remar, lachtor la Kodesh, dice, remar hacia la santidad. ¿Sí? Esa Kedushá, esa santidad, no es inmanente, no es algo, yo soy judío entonces soy santo, porque la Parashá dice eso, dice no. Vos tenés potencialmente una santidad, una kedushá. Y va a estar en tus acciones todo el tiempo la posibilidad de acercarte hacia la kedushá. Y acercarte hacia el único que realmente es Kadosh, que es el Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Dios. El judaísmo no afirma ningún orgullo nacional o racial. Enseña lo que en su opinión le es posible al hombre. Y quizás por esta enseñanza, dice Levinas, es por lo que el judaísmo es necesario al mundo. Esto es, en cualquier caso, dice, más interesante que la teología monoteísta. Que el mundo sí ha asimilado en muchos puntos, digamos, los judíos no somos los únicos monoteístas. Y vamos a ver que nuestro texto aún más nos va a llevar más lejos. Subrayemos todavía otra cosa importante, dice Levinas. La moral empieza en nosotros y no en las instituciones, que ni siquiera siempre pueden protegerla. Ella exige que el honor humano sepa existir sin amparo de ninguna bandera. El judío es quizás, debido a la inhumana historia que ha vivido, no lo dije al comienzo, pero Levinas es sobreviviente de la Shoah, la necesidad de hallar en sí la fuente de las propias certezas morales. Sabe que de su degradación solo lo separa una cerca de rosas. Adivina siempre espinas bajo estas rosas, pero que es que precisamente tenía que hallar en sí la certeza de que esto que estaba cerca de él, esta cerca de rosas, era un obstáculo real. Como me decía ayer a la noche el doctor Emanuel Taub, otro Emanuel, ¿sí? Me decía que no te olvides que esa cerca de rosas siempre tiene espinas. ¿Sí? Le conté que iba a enseñar esto, que era más de su área que de la mía, y él me dijo, no te olvides que esa cerca siempre tiene espinas. Y vamos a seguir. El muro de rosas es por sí mismo una seducción, dice. Recordemos que estamos hablando de un texto erótico. Luego de entender, ¿sí?, esta manera de proteger, así de esta manera como lo entiende Levinas, dice que lo que hay en el mundo de encantador, de tentador,
de seductor nos invita a la vigilancia. Redoblemos la atención. Nada de complacencias. Estén preparados. Rigorismo, dice. ¿Sí? Otro filósofo más actual dice la guardia alta. Y habla del coloquio donde estaba él. Dice, esta mañana alguien deploraba que hayamos perdido el contacto con el mundo natural. ¿Sí? Hoy estamos todos encerrados en nuestras casas. También estamos lejos del mundo natural, aunque el mundo natural parece que está contento porque muchas cosas de la naturaleza vuelven a estar mejor. Pues bien, el judaísmo entero ha querido precisamente poner entre la espontaneidad natural y la naturaleza un tiempo de reflexión. Dice, el intelectualismo judío, el cercado de rosas es el muro mínimo del rito que nos detiene. El rito, dice, es el muro mínimo que nos detiene. Dice que hay otra cosa más para aprender. Lo que nos detiene no es en absoluto el yugo insoportable de la ley, que a San Pablo le daba miedo, sino una cerca de rosas. La obligación de cumplir los mandamientos, las mitzvot, no es para nosotros una maldición. Nos trae los primeros perfumes del paraíso. ¿Sí? Quiero recordar, sí, aquí Levinas, quiero recordar, dice además a Andrés Pair y su poema sobre el judío que se aburre en los lugares de placer. El yugo de la ley no es más que una valla de rosas. Y acá podría citar otra vez a Leibovich diciendo que la halajá para nosotros hoy en día, ya mayoritariamente para casi nadie es obligatorio. En muy pocos círculos muy pequeños, la halajá va a ser obligatoria realmente. El resto de nosotros decidimos cumplir con la halajá. Para nosotros es una obligación, pero es un cerco de rosas. No es un muro inalcanzable. No es como la ley que me dicen ahora, la ley argentina que me dice no salgas de tu casa porque si no tenés que salir con barbijo o no podés salir si no tenés permiso. ¿Sí? Acá es distinto. Acá hay una cerca de rosas y no una ley que sea un muro de piedras. Vamos a seguir un poquito más. Rish Lakish dice, trae otro versículo para responder a lo primero, que también del Cantar de los Cantares, del Shir Hashirim 4.3, tu 100, que en hebreo se dice Rakotej, es como una rodaja de granada. Hasta los bribones, Reikanim, más notorios entre vosotros, entre ustedes, están llenos de mitzvot como una granada. Y aquí se nos va a traer una cuestión muy interesante. Se nos va a traer la cuestión de que para que haya justicia es preciso que haya jueces que resistan la tentación. Se necesita, ¿sí?, de una colectividad, de una keilá, que practique las mitzvot hoy y aquí. Esto lo dijo Levinas en la década de los 60. El efecto retardado de las mitzvot practicadas en el pasado no va a durar eternamente. Vamos a leer, estamos bien de tiempo, vamos a leer este párrafo completo, solamente porque es bellísimo. Rish Lakish les da la respuesta a la pregunta que surgió en vuestras mentes cuando escuchaban el elogio de esos hombres que están protegidos de la tentación por una cerca de rosas. ¿Cómo se hacen realidad semejantes hombres? Por el método de las mitzvot. La originalidad del judaísmo consiste en constreñirse al modo de ser, de que en las menores acciones prácticas, un tiempo de detención entre nosotros y la naturaleza, el de cumplir una mitzvah, un mandamiento, la interiorización pura y simple de la ley no es sino su abolición. No otro es el sentido de las palabras de Rish Lakish. Es evidente que bajo pena de creer en no sé qué, dice Levinas, y yo también pongo mi voto hacia allí, no sé en qué excelencia racial del judaísmo se cree y que es un mérito de pura gracia. Hay que decir con Rish Lakish y con el judaísmo, para que haya justicia es preciso que haya jueces que resistan la tentación. Si quieren leer en vez de jueces judíos, podemos leerlo también así. Se necesita una colectividad, una keilá que practique las mitzvot hoy y aquí. ¿Sí? Las mitzvot, ya después discutimos si quieren al final si son unas u otras. Yo creo que cualquier tipo de división en las
las mitzvot es puramente artificial, las mitzvot como un corpus general, hay que hacerlas ahora. Citando el Pirkei Avot, ¿sí? Una mitzvah va a traer otra mitzvah y una transgresión va a traer otra transgresión. Y sobre todo algo muy interesante, hay una frase acá que a mí, yo me la recuerdo siempre, el efecto retardado de las mitzvot practicadas en el pasado no va a durar eternamente. Lo que hayan hecho nuestros antepasados está muy bien, pero nosotros tenemos que seguir su camino. Que mi papá, que mis Zeid de Zichron Libraja, ambos dos, Zichron Libraja, hayan hecho cosas, no tiene que ver directamente con lo que yo voy a hacer. Yo tengo que seguir demostrando cada vez que se me ponga un cerco de rosas adelante, que yo estoy preparado para no transgredir. Es una exigencia enorme, ya lo sabemos, es enorme. Es una pretensión utópica, como dijo, una exigencia utópica, como dijo Levinas hace un ratito. Que el simple hecho de pertenecer a una raza no sea garantía contra el mal es una cosa que vio y dijo el Talmud mejor que nadie, y con una violencia apenas soportable. El hombre judío sin mitzvot es para el mundo una amenaza. Y aquí me voy a saltear esta partecita, pero dice que si no se le dio la Torá, que es lo que vamos a recibir ahora en Shavuot, recibimos todos los días, pero en Shavuot celebramos eso, recibimos la Torá nosotros los Yehudim porque somos el pueblo más duro que hay. Y porque como somos el pueblo más duro que hay, dice la Gemara, entonces por eso se nos dieron las mitzvot, para que tengamos ese cerco de rosas para no transgredir. El privilegio de Israel no reside en su raza, sino en las mitzvot que lo educan. El efecto de las mitzvot sobrevive, por cierto, a su ejercicio, pero como ya dijo recién, no indefinidamente. Así que lo que el judaísmo aporta al mundo no es la fácil generosidad del corazón, ni inéditas e inmensas perspectivas metafísicas, sino un modo de existencia guiado por la práctica de las mitzvot. Por lo menos así responde Reish Lakish y lo toma Levinas. Leibovich también va a decir que la forma de decir que uno cree en Dios, que uno realmente tiene fe, tiene emuná, es haciendo mitzvot. Yo les digo, ya antes que termine, antes que mis amigos me digan algo, antes que mis maestros me digan algo, es utópico, pero es hacia lo que vamos, es este remar hacia la Kedushá del que hablaba hace un ratito. Otra respuesta. Rav Zeira dijo, eso se deduce de los siguientes textos, y habla de Bereshit cuando Jacob entra a ver a su padre Isaac vestido con las ropas del hermano. Eso dice el texto simple, el Pshat. Aspiró el olor de sus vestidos. No hay que leer Begadav, sus vestidos, sino Bogdav, sus rebeldes. Lo que trae el aroma del paraíso son Jacob y su descendencia. Yitzhak en ese momento dice que lo que él siente, otra de las interpretaciones de este pasuk, este versículo, es que lo que él siente no es el olor, digamos, al corderito, que de la piel del corderito, ni el olor a Esav, sino lo que siente es el olor al Gan Eden, a la máxima aspiración, sí, al paraíso. Y eso lo siente porque ese es el aroma que trae Jacob y su descendencia, en la cual habrían quienes se rebelarían contra la ley. Y acá nos habla Levinas a nosotros, dice, vos no sos el comienzo absoluto. Vos venís después de muchas cosas y muchas personas. Igual que hablamos recién, nuestros anteriores hicieron mitzvot, no venimos de una historia, no nacimos de un repollo, sino que venimos de algo anterior. Sigue la Gemara, con esto cierra. Se cuenta este propósito que había unos bribones. Busqué qué significaba bribones. Bribones no era que hacían chistes, sino que eran unos matones, ¿sí? Por la palabra en hebreo, que vivían en la vecindad de este Rav Zeira que había hablado recién. Él los acercaba así para que de este modo ellos hicieran teshuvá, el regreso al bien. Los sabios se enfadaban por esto, o sea, lo retaban a Rav Zeira porque se andaba juntando con estos matones. Cuando murió Rav Zeira, estos bribones, estos matones se dijeron, hasta ahora rezaba por nosotros el hombrecito de las piernas quemadas. ¿Quién rezará en adelante por nosotros? Reflexionaron e hicieron teshuvá. Cuando uno hace una mitzvah,
quizás no ve inmediatamente cuál es el fruto. Hoy a la mañana el rabino Zuraski decía que el jardinero nunca ve cuando crece la flor. Un día la siembra, la cuida y de repente esa flor está allí. Lo mismo pasa con las mitzvot. Aquí, como lo trae la Gemara, él se ocupaba de intentar acercar a estos matones. Los matones veían que les iba más o menos bien, se dieron cuenta que era porque Rav Zeira rezaba por ellos, y entonces decidieron que una vez que Rav Zeira ya no podía rezar por ellos iban a volver al camino del bien. Termina con esto la Gemara. 3 filas de estudiantes. Dijo Abaye, se deduce que cada uno que cambiaba de sitio, todos cambiaban de sitio, ¿sí? El sistema era que dentro de estas filas de 23 personas que acompañaban al tribunal, que eran 3 filas con 23 estudiantes cada una, si faltaba uno de los que necesitaban sumar más gente al Beit Din porque necesitaban siempre una mayoría de por lo menos 2 para condenar, no se puede condenar a muerte con la mayoría simple, sino que necesitaba una mayoría calificada, que era una diferencia de 2 para poder condenar a muerte en un tribunal. Entonces dice, si cada vez que llamaban a uno o a varios, iban pasándose del lugar. Todos seguían en el mismo orden, o sea, si llamaban a alguien, llamaban al primero de la primera fila, y entraba un estudiante nuevo dentro del CAL que estaba alrededor, dentro de la congregación que estaba alrededor, que también era un estudiante de ley, pasaba a formar parte de los jueces suplentes, vamos a decirlo así. Y cuando uno decía, hasta ahora yo estaba en la cabeza y ahora estoy en la cola, o sea, se sentía mal porque hace un ratito era el número 1 de la fila número 2 y pasaba a ser el último, el número 23 de la fila número 1, ¿qué le respondían? Según Abaye y según el Pirkei Avot, estate a la cola de los leones y no estés a la cabeza de los zorros. Para terminar, yo no pensaba traer un tema que tenga tanto que ver con la actualidad nuestra en la Argentina, pero quiero cerrar con esta reflexión. Y luego, si hay que abrir a preguntas, abrimos a preguntas. El primer pasuk, el primer versículo que se le enseña a un niño, es un versículo, ustedes me van a decir, es el Shema Israel, es Bereshit. No, es un versículo que está en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio 33:4. Y dice, Torah tziva lanu Moshe morashá keilat Yaakov. La Torah que nos ordenó Moshe es una heredad, morashá, es una heredad para la congregación de Jacob. Eso es lo primero que deberíamos enseñar a nuestros hijos. ¿Y qué quiero decir con esto? En estos días, donde este tema tan actual tocó tan de cerca a tanta gente, vi a mis alumnos, a mis maestros, yendo a la tele a hablar, hablando por la radio. Vi a algunos de mis amigos y compañeros de estudio sentirse mal. Todos sentimos algo de vergüenza ajena, vergüenza propia. Queremos salir de estar en la misma bolsa que está la gente que hace transgresiones y que se dicen a sí mismos judíos. Y hay un problema. El problema es si nosotros vamos a entregar nuestra identidad así de fácil. Y lo que propone, a mi modo de ver Levinas, es que no entreguemos nuestra identidad así de fácil. ¿Sí? Las mitzvot no son de solamente una parte de Am Israel. Ahí ya los puedo ver a todos. No son solamente de una parte de Am Israel, sino que son de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que entrenarnos de esta manera en las mitzvot. Y cuando hoy decía que prefería no hacer una división entre las mitzvot, si son entre las personas y el creador, o entre las personas y las personas, es porque todas las mitzvot son nuestras. Mi amigo, el rabino Gustavo Katsuni, una vez discutía conmigo y me decía, yo le decía, hay algo del cótel, ¿sí?, que no me siento cómodo. Y él me decía, yo no estoy dispuesto a renunciar a ninguna parte de mi tradición.
Y yo un día entonces escribí una drashá y puse un cuento jasídico. Ustedes me ven, yo no tengo peot, sí, no tengo peot largas, no tengo barba larga, no soy un jasídico, tengo mi rabino jasídico, yo no. Pero aprendí muchas cosas igual. Y aprendí entre esas, por ejemplo, los cuentos jasídicos. Entonces uno puede decir, los cuentos jasídicos no son tuyos. Habla de Heschel, habla de otra cosa, habla de esto. ¿Querés ser racionalista? Habla de Leibovich. Pero no, yo le dije, yo quiero hablar de otra cosa más. Quiero hablar también de eso, porque eso también es parte de mi tradición. Yo creo que todo el texto que acabamos de ver y que ahora se los comparto completo, les paso un link para que lo puedan ver en sus computadores si lo quieren leer entero, porque no es muy largo. Lo que nos dice a nosotros es en la bolsa del Yahadut, en la bolsa de los judaísmos, estamos todos nosotros. Cuando, me acuerdo de otra experiencia, acá veo a mi rabbi, me empiezo a poner nervioso, pero el rabino Shimon Mogilevsky, alguna vez lo veía hacer el chiste que es bastante conocido de, yo de vos me acuerdo, de vos me acuerdo. ¿De dónde me acuerdo? Me acuerdo del Sinaí. ¿Por qué se dice que todas las almas de Israel estuvimos allí en el Sinaí? Y todas las almas de Israel recibimos la Torá. Y si nosotros queremos que las mitzvot sigan siendo nuestras y no de un grupo particular, para después tener que salir a explicar que un casamiento judío se puede hacer o no se puede hacer, y en realidad no se puede hacer y nos da vergüenza porque no les alcanzó con el cerco de rosas, no les alcanzó con la cuarentena, no les alcanzó con ninguna cuestión, con ningún policía, ni con jueces, ni con fiscales. Yo les digo a ustedes que me están escuchando, ¿sí?, que quizás el mensaje para nosotros es el que nos trae Levinas. El mensaje dice, nosotros tenemos que ser una Keilah que esté atenta, que pueda cumplir, que pueda llevar adelante las mitzvot aquí y ahora. No alcanza con lo que hicieron antes. Si no alcanza con lo que hicieron mis maestros, mis antecesores, mis antepasados. Lo que nosotros hagamos, y cuando le estoy hablando a cada una de las caritas que me está viendo acá en esta asamblea de rostros también, como decía Levinas. ¿Sí? Voy a despedirme, digamos, en la parte formal del shiur, deseándole a todos que este tikkun de Shavuot, en general, sí, que nos podamos mejorar a nosotros, por más que no compartamos toda la noche juntos y que ahora estamos compartiendo el día previo, y que tengan Hag Sameach para todos. Gracias, Meir. Si alguien quiere hacer una pregunta o compartir algo, pueden hacerlo a través del chat o desmutearse, como venimos haciendo a lo largo de toda la mañana. Le damos también la bienvenida al rabino Manes. Sí, yo tengo que presentarlo, La presentación sí, de Manes. Sí, había una Raf, sí, yo. ¿Cómo hacemos con esto de Kol Israel Arevim Zelazé? Yo tengo que dar una charla mañana, entonces quiero escucharte a ti sobre esto de cómo hacemos con esto de el tema de las mitzvot, el klal. Bueno, a mí lo que me suena es lo siguiente. Primero, digo, no sé si son todos de Argentina o no, y todos leen los diarios, pero acá hubo unos acontecimientos, digamos, un poco salidos de contexto, ¿no? Ya pasó la primera parte del Omer, pasó el Akba Omer, y entonces a alguien se le ocurrió que podía hacer Jupot. Y esa Jupot, en realidad, la Jupá no está prohibida per se. Lo que estaba prohibido era juntar mucha gente, salir de las casas, no tener distanciamiento social, todo eso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Yehuda, Rab Yehuda, ¿sí? mi maestro y mi amigo, me pregunta qué hacemos. Y yo te contesto, vos sabés que en todos los comunicados dice condeno, condenamos. Y vos sabés que yo no me siento identificado por una condena hacia las otras personas. Primero porque yo no soy juez. Yo soy tan ser humano como son ellos. Si los otros quieren juzgarme a mí, sentenciarme a mí, decir de mí o de alguno de mis amigos, maestros, tal o tal cosa, asunto de ellos. Ellos que se arreglen, sí, con su emuná. Yo con mi emuná te digo que creo que es una gran oportunidad, ya que somos todos garantes los unos de los otros, como me dijiste recién en el versículo en hebreo,
a mí me suena que la oportunidad que tenemos es maravillosa en este Shavuot y en general, de poder educarnos a nosotros. Y cuando digo a nosotros, seguramente no te estoy hablando a vos, que tuviste que hacer el bar mitzvah de tu hijo encerrado en tu casa, digamos, transmitiendo para los parientes vía Zoom. ¿Sí? No juntaste 150 personas. No fuiste al Beit Knesset donde no se podía ir. Entonces digo, bueno, quizás el ejemplo del rabino Yehuda es un ejemplo a seguir, y habría que entender, ¿qué podemos aprender de ese ejemplo? De ese ejemplo podemos aprender que hay una ley de un Estado, y entonces yo no lo voy a condenar. También quisiera que no los lleven preso el día de su boda, ¿sí? Y lo que a mí se me ocurre es que es toda una oportunidad de educación. La oportunidad de educar en las mitzvot, porque hay una mitzvah que dice que le hagas caso, ¿sí? a la ley del lugar. Hay una mitzvah de eso. Por eso decía hoy, no voy a hacer una separación entre las mitzvot. Te voy a decir, hay una mitzvah de Dina de Malhut Adina, un principio alágico más que una mitzvah. Y todos los conocemos. ¿Sí? Todos sabemos repetirlo, hay que estudiarlo un poco más, ver en qué casos sí, en qué casos no. Pero si tenés Dina de Malhut Adina, es una mitzvah. Pikuach Nefesh, ni hablar, digamos, de que es otro principio, digamos, que corre casi cualquier, menos 3 mitzvot, menos 3 averot, digamos, el resto de todas. Yo lo que entiendo es que hay que educar. Eso es lo que entiendo. Hay que educar en las mitzvot. En las mitzvot significa que la otra persona es una persona. Y eso seguramente Levinas lo escribe también en todos sus libros, ¿no? Habla mucho del otro. Entonces, el otro es una persona y tiene algo, ¿sí? Y el otro, y también lo dijo acá, nosotros no somos superiores por ser Yehudim. No somos una raza superior. Ya vimos cuáles son los efectos de las razas superiores, ¿sí? En la Shoah. ¿Sí? Pero nosotros tenemos la posibilidad de educarnos y de ser mejores, no superiores, mejores nosotros mismos, superándonos todo el tiempo y todo el tiempo remando hacia esta Kedushá y hacia este cumplimiento de las mitzvot en el sentido más amplio que se pueda ver.